Bueno, buenos días a todos a un nuevo webinar, en este caso de UNEF junto con EHS Techniques sobre la ciencia social y los concursos de capacidad de acceso. En este webinar, como ya habréis visto todas las personas que os habéis inscrito y habéis podido verlo, vamos a ver cómo abordar la licencia social de una manera práctica en el desarrollo de las renovables y la preparación, esa preparación también de cara a los futuros concursos de capacidad de acceso. Para ello, este webinar se distribuye en 3 bloques. El primero, que será la preparación de cara a los concursos; el segundo, las claves en la ciencia social; y el tercero, serán casos prácticos en el territorio. Este último bloque correrá a cargo de Víctor del Coso, que es licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Industrial y también socio de HS Techniques, que Víctor, te doy la palabra para que puedas bueno, pues empezar y contarnos un poquito más, qué es todo lo que vamos a ver esta mañana. Gracias, Laura. Pues nada, bienvenidos a todos. Vamos a ir directamente sobre el tema. Veréis que hemos intentado abordar el tema, como sabéis, es un tema, pues bueno, que lleva mucho tiempo desde que salió el borrador ahí esperando y bueno, todos tenemos mucho interés en saber un poco cómo va a ir decorriendo e intentaremos hoy de la manera más práctica daros las claves que creemos básicas, aunque existe un borrador que aún, pues como ahora comentará Raquel, pues tiene aún que desarrollarse, pues de alguna manera creemos que de manera práctica es momento de abordar el tema y de ir preparando ese relacionamiento social de cara a preparar nuestros proyectos de la mejor manera. Empiezo yo presentando rápidamente quiénes somos, para aquellos que no nos conozcan. EHS Technics somos una consultora especializados específicamente en temas de medio ambiente y temas sociales. Estamos divididos en diferentes áreas. Tenemos el área de cumplimiento legal, donde trabajamos pues, activamente en la legalización de proyectos, temas de estudios de impacto ambiental, todo el tema de estudios de campo, etcétera, que puede haber. También tenemos una parte más certificada, donde trabajamos y estamos acreditados como inspectores en temas de investigación y remediación de suelos. Trabajamos también activamente en todo lo que es responsabilidad ambiental y peritación en caso de accidentes ambientales y demás. Y también tenemos servicios de sostenibilidad, pues bueno, en todo el tema de reporte, ESG y demás, aparte de lo que vamos a hablar hoy, que es todo el tema de relacionamiento social, básicamente. Dentro del relacionamiento social, por introducir un poco el tema, es un servicio que llevamos activamente trabajando desde hace mucho tiempo, desde que bueno, los estudios de impacto se convirtieron en estudios de impacto ambiental y social, y a través normalmente de estándares como el Banco Mundial, normativa IFC y demás, pues empezó a incluir todo el tema de identificación y capacitación, bueno, todo lo que tiene que ver un poco con todo el tema social dentro de estos estudios, principalmente fuera de España al principio, pero después también, una vez iniciado todo el tema de renovables principalmente, también es un tema que se ha tratado a nivel español. En concreto, pues bueno, en todo lo que son renovables, todo el tema de ayudas, tanto IRAES como PERTES, como todo el tema asociado a planes estratégicos, RER y ahora también para los concursos de capacidad, pues toda esta metodología de relacionamiento social tiene todo el sentido, y nuestra experiencia nos viene a demostrar que es probablemente uno de los factores que pueden diferenciar más cuando lleguen estos concursos a cada uno de los proyectos. En nuestro caso, destacar eso, que tenemos la experiencia de muchos años en este servicio, y que tenemos
un factor diferenciador, que es una red de gestores a nivel regional que de alguna manera nos ayuda a estar en territorio, a estar cerca de esos proyectos y a poder estar comunicándonos directamente con cada uno de los territorios en los que estos proyectos en desarrollo pretenden ser una realidad. Sin más, paso la palabra a Raquel Carrasco, mi compañera, una de las dos coordinadoras del área de relacionamiento social en la empresa, y después hablará Ruth López para explicarnos el segundo bloque. Raquel, te paso la palabra. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Pues como comentaba, este webinar, ¿vale? Está dividido en tres bloques, ¿vale? El primero sería la preparación de cara a los concursos, ¿vale? En las que vamos a hablar sobre los criterios socioeconómicos en los concursos de acceso y conexión, también en los concursos de nudo de transición justa y otros tipos de convocatorias, ¿vale? También vamos a hacer un poco mención a normativas que han salido recientemente a nivel autonómico en los que cada vez tiene más peso la vertiente ambiental, ¿vale? Ya después iría mi compañera Ruth y luego para finalizar Víctor con casos más prácticos, ¿vale? Sobre el tema de la licencia social. Vale. Pues como podemos ver aquí en este gráfico, ¿vale? Para conseguir un desarrollo sostenible óptimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta tres pilares fundamentales. El primero sería el pilar económico, ya que es necesario que los proyectos sean rentables, ¿vale? Porque tienen que impulsar el crecimiento económico de la sociedad. Hay que tener en cuenta el pilar ambiental, ya que los recursos tienen que utilizarse de una forma responsable. Y por último, hay que tener en cuenta el pilar social, que este es el que hemos visto que ha tenido menos peso o menos importancia en los últimos años, pero que cada vez está teniendo mayor relevancia. ¿Por qué? Porque hay personas que se posicionan a favor de las energías renovables porque lo ven como un mecanismo indispensable para la descarbonización y la transición justa, la transición energética. Sin embargo, hay algunas personas que se muestran en contra o simplemente tienen preocupación por la implantación de este tipo de proyectos en sus territorios, ¿vale? Entonces, todos estos procesos de contratación social han hecho que cada vez tenga más peso y sea más importante estudiar los análisis del impacto socioeconómico de los proyectos en la zona, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho la administración es que ha puesto en marcha algunas iniciativas y normativas, como por ejemplo el tema de los concursos, ¿vale? Porque lo que quieren es incrementar los beneficios económicos y sociales del despliegue de los proyectos renovables. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del Decreto 1183 del 2020, ¿vale? Que lo que sienta son las bases para la celebración de los concursos, ¿vale? En su capítulo 5 se indica que los concursos que se pueden convocar, que concursos de capacidad, ¿vale? Mediante la publicación de una orden ministerial, indicando dentro de esa orden ministerial, pues las diferentes, por ejemplo, los plazos para presentar las solicitudes, los criterios de valoración, los criterios de desempate, ¿vale? Entonces, dentro de todos los criterios que entran, que se encuentran desarrollados en el capítulo 19, por un lado tendríamos los criterios temporales, que lo que hacen es incentivar y apoyar y priorizar aquellos proyectos que se comprometan a inyectar la energía antes, aquellos que estén relacionados con las tecnologías de generación, que lo que hacen es apoyar a aquellos proyectos que estén relacionados con energías de origen renovable, los proyectos técnicos, es decir, que tengan alguna generación de electricidad que esté en fase de investigación, desarrollo o innovación, y los criterios ambientales y socioeconómicos, ¿vale? Que son los que más nos interesan en este webinar. Entonces, estarían relacionados con, primero, el impacto socioeconómico en el área y en sus habitantes, es decir, que habría que tener en cuenta los empleos directos e indirectos que generan los proyectos en su ámbito de localización, es decir, en el municipio en el que se localiza y en los adyacentes, el impacto económico de la cadena de valor, que sería local, regional, nacional y comunitaria, es decir, se tendrían en cuenta todos los bienes adquiridos para el proyecto en función de la inversión total que hay que hacer sobre el mismo, ¿vale? El porcentaje de participación, es decir, la cantidad de inversores y de empresas y administraciones que invierten en el proyecto, ¿vale? Para que una parte de la financiación del proyecto sea local. Y por último serían los mecanismos de reinversión de ingresos obtenidos, es decir, que de una parte de los ingresos que obtengan los proyectos de generación o de almacenamiento debe destinarse a mecanismos para fomentar y hacer que la zona donde se implante pues, se desarrolle.
Y por último tendríamos el grado de afectación ambiental, ¿vale? Que en este caso se tendría en cuenta los mapas de zonificación ambiental del MITER, en el que hay zonas en las que son más óptimas y zonas que son menos, ¿vale? Entonces habría dos mapas, uno para la eólica y la fotovoltaica, que los veremos a continuación, ¿vale? Entonces, según el informe de red eléctrica, ¿vale? Vemos aquí en la izquierda los nudos que están reservados para concursos, ¿vale? Según las provincias. En este caso destacaría la provincia de Madrid, en el que hay 35 nudos disponibles, ¿vale? Y otras provincias como, por ejemplo, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia y Sevilla, ¿vale? Que tienen más de 10 nudos que están reservados para ello. En este caso también destacaría, en el lado en contrario, Ávila, que no hay ningún nudo que esté reservado para el concurso. Si hacemos una visión un poco más global a nivel autonómico, ¿vale? Lo que vemos es que las comunidades autónomas que más nudos tienen reservados serían Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y donde menos serían en Navarra, Asturias, La Rioja y Cantabria, ¿vale? En todas ellas habría menos de 6 nudos reservados. Y si tenemos en cuenta la tipología de los nudos, lo que vemos es que es mayoritario los nudos que tienen una tensión de 220 con respecto a la de 400. Vale, como comentamos, a partir del Real Decreto Ley lo que indicaba es que se podía hacer propuestas de orden para los concursos, ¿vale? Entonces, el 10 de junio del 22 se publicó una primera propuesta de orden, ¿vale? Para 17 nudos en concreto. Entonces, en estos criterios, lo que hacían es seguir los criterios que indicaban en la primera normativa, en el Real Decreto, ¿vale? Que eran los temporales, que son 13 puntos, ¿vale? Que sería como el 16% de la puntuación total, los criterios asociados a las tecnologías, que son 25 puntos, que sería el 32% del total, los socioeconómicos y de reto demográfico, que como vemos aquí son 19 puntos, que serían más o menos como el 24% de la puntuación total, y los ambientales, que son 22 puntos, que supondrían el 28%, ¿vale? En cuanto a los criterios temporales, comentar que aquí, por ejemplo, lo que indica es que se dan 0,5 puntos por cada mes que se comprometa a inyectar la energía en la red antes del vencimiento del quinto hito, ¿vale? El quinto hito lo que significa es que deben de obtener la autorización ambiental de explotación definitiva del proyecto en un plazo no superior a 5 años. Entonces, si tú, es decir, cuanto antes te comprometas a inyectarla antes de esos 5 años, pues te van dando puntos extras. En cuanto a los criterios asociados a la tecnología, ¿vale? Vemos que los que más puntúan serían el tema del autoconsumo, es decir, que parte de la energía esté destinada al autoconsumo, el almacenamiento, es decir, que dentro de tu proyecto incluyas parte de almacenamiento, y hibridación, es decir, que que tú hagas energía con distintos tipos de energía, por ejemplo, solar y eólica, ¿vale? Entonces, si continuamos. Vamos aquí a explicar un poco más el tema de los criterios de socioeconómico y de reto demográfico. En cuanto a los criterios de expropiación, ¿vale? Lo que vemos es que la puntuación es inversamente proporcional a los terrenos expropiados, es decir, lo que se intenta con ello es incentivar el diálogo con los propietarios de los terrenos para intentar minimizar al máximo el impacto social. En cuanto al empleo, ¿vale? Se tendrían en cuenta los empleos en construcción, en la puesta en marcha y en operación, que solo se tendrían en cuenta, según la puntuación, los empleos directos y los indirectos. ¿Vale? Aquí los empleos se tendrían en cuenta, es decir, los empleos generados se haría un ratio entre los empleos generados y la potencia a la que quiere instalarse en el proyecto. ¿Vale? Habría que tener en cuenta que estos empleos se cuentan en tiempo completo, es decir, que sería si, por ejemplo, tú tienes dos personas que vas a contratarlas a media jornada, te contaría como un empleo, te cuentan personas que estén contratadas a jornada completa. Y es interesante destacar que en lo que son las puntuaciones en sí no se hace referencia al empleo indirecto, sin embargo, dentro de la orden sí se hace referencia a ello. Entonces, eso nos hace indicar que sí se van a tener en cuenta, pero por algún motivo en esta primera versión de la convocatoria pues no se indicó, ¿vale? Sobre la cadena de valor, ¿vale? Lo que hay que se contabiliza el impacto que hay sobre la cadena de valor local, ¿vale? Entonces se analiza el valor total de los servicios y bienes adquiridos para el desarrollo del proyecto sobre el total de la inversión. Aquí solo se tendrían en cuenta empresas que estén ubicadas dentro de la Unión Europea, es decir, que fueran locales, regionales, autonómicas, provinciales y demás, ¿vale? En cuanto a la participación de inversores locales, lo que hay que tener en cuenta es que es necesario que haya inversores, empresas, personas
físicos, administraciones, ¿vale? Que tienen que participar e invertir en el proyecto, siendo necesario que tengan su localidad en los municipios donde se instala el proyecto o en los adyacentes, ¿vale? Esta participación lo que indica en las bases es que tiene que ser de al menos de 2 años, ¿vale? Para que te cuente dentro de la puntuación. En cuanto a los mecanismos de reinversión, ¿vale? La normativa lo que indica es que al menos os tiene que ser superior al 1% de los ingresos de la planta, ¿vale? Entonces, las medidas deben realizarse en aquellos municipios donde se ubique la planta o los colindantes, ¿vale? Y además, dentro de los mecanismos de reinversión, si el proyecto se ubica en alguno de los municipios de reto demográfico, el proyecto puede obtener 2 puntos extras, es decir, que esta parte, la puntuación máxima sería de 4. Si nuestro proyecto no está ubicado en municipios de reto demográfico, pues solo podríamos optar a los 2 primeros, ¿vale? Y por último, el tema de la huella de carbono, ¿vale? Siendo necesario para obtener los 2 puntos, tener el sello calculo, reduzco y compenso en alguno de los años, ¿vale? En este caso ponía el año 21 y 22, pero claro, hemos visto que la norma, que la orden salió hace bastante tiempo, entonces entendemos que cuando vuelva a salir una nueva convocatoria o la fase definitiva, pues esto se cambiará, ¿vale? En cuanto aquí a los grados de afección, ¿vale? Como comentaba anteriormente, aquí tenemos los mapas de sensibilidad eólica y el de sensibilidad fotovoltaica, ¿vale? En los mapas las zonas más óptimas serían las zonas blancas y las zonas amarillas, que serían las categorías clasificadas como baja, moderada o alta, ya que las que están clasificadas como naranja, es decir, tu proyecto tiene parte de su superficie ubicada en estas áreas, no se contaría, es decir, es como si fuera cero, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, lo que hemos dicho, que esto al final es una propuesta de orden que salió, que de momento no hay ninguna novedad si los criterios van a ser los mismos o no. Sin embargo, hemos visto que ahora, como vamos a comentar, han salido otras normativas y otras convocatorias, como por ejemplo la de transición justa y algunas normativas autonómicas que un poco nos pueden dar una línea de por dónde es posible que se muevan los siguientes concursos, ¿vale? Entonces, en cuanto a los concursos de nudo de transición justa, ¿vale? Son prioritarios, ¿vale? Lo que aquí hace es que cuando ha habido el cierre de algunas centrales térmicas y nucleares, ¿vale? Entonces, esa cantidad de energía que ellos impulsaban en la red, pues al final ha quedado liberada. Entonces, lo que quieren impulsar es que se creen nuevas centrales eléctricas a partir de energías renovables en la zona, ¿vale? Entonces, se priorizan proyectos que maximizan los beneficios socioeconómicos y ambientales. Vemos aquí, ¿vale? El mapa de los nudos que están propuestos, ¿vale? Para este tipo de concursos. He señalado aquí un poco más en oscuro el nudo Mudéjar y el nudo Lancha, porque el nudo Mudéjar ya se publicó y se adjudicó en noviembre del 22, ¿vale? Que se adjudicó a un solo promotor, y el concurso Lancha terminó la convocatoria en noviembre del año pasado. Entonces, actualmente se encuentra ahora mismo en fase de revisión de las solicitudes, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos el nudo Meirama, ¿vale? Que es el que se encuentra, perdón, el nudo Pereda es el que ahora mismo se encuentra abierto, y el nudo Narcea y Meirama van a abrir sus convocatorias en breve, ¿vale? Que como vemos aquí, estarían aquí ubicados, que serían el Meirama estaría en la zona de A Coruña y los otros dos en la zona de Asturias, ¿vale? Vale, aquí lo que hemos hecho es un poco comparar los criterios que había desde el nudo Mudéjar a los nudos que han ido saliendo con posterioridad, ¿vale? Aquí vemos que en las nuevas convocatorias, lo que son los criterios de impacto socioeconómicos han tenido mayor peso, han pasado de 55 puntos a 64 puntos, ¿vale? En los que te obligan a puntuar en todos los criterios del concurso. Vale, esto es muy relevante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el primer concurso que salió, que era el del nudo Mudéjar, vemos que el promotor que ganó el concurso no había puntuado nada en los criterios ambientales. Entonces, de esta forma se evita este caso. Más que nada es para que al final también tú hagas un proyecto que sea ambientalmente sostenible, ¿vale? Otro de las
puntualizaciones que también se ha hecho, ¿vale? Es que indica que las actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental que figuren repetidas en solicitudes presentadas por el mismo distinto solicitante no se tendrán en cuenta para su valoración en ninguna de ellas cuando sean excluyentes entre sí, ¿vale? Este es un criterio que implantaron a partir del ANCHA, entonces habrá que ver un poco cómo se aplica ese criterio cuando salga la resolución de este concurso, ya que había un poco de incertidumbre de qué era exactamente excluyentes entre sí, ¿vale? Y por último, lo que se ha hecho también es que solo se puede ubicar la planta en el 20, es decir, solo puede estar el 20% de la superficie del proyecto ubicado en municipios limítrofes. Esto lo que hace es que al final incentiva que tú estés más obligado a poner la mayor parte de la planta en los municipios que estarían dentro de los convenios de transición justa de cada uno de los nudos. Eso, por ejemplo, no pasaba en Lancha, con lo cual, por ejemplo, en Lancha, Córdoba capital, estaba muy cerca de la zona, entonces había muchos proyectos que se iban a implantar 100% en Córdoba. Entonces, al final, lo que hacen estos nudos es que intentan que el mayor porcentaje de la población empleada y demás sea de estos municipios, ¿vale? Vale, entonces aquí vamos a explicar un poco los criterios socioeconómicos, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos el tema del empleo, que aquí lo que se tendría en cuenta es los empleos totales comprometidos, que habría una parte que serían excedentes de los cierres de la central térmica y empleos para mujeres, ¿vale? En este caso nos llama la atención que en el de la Pereda este criterio de excedente de trabajadores del cierre de la central térmica no se tenía en cuenta. Es decir, normalmente el ministerio tiene una bolsa de trabajadores. Entendemos que en este caso no habría nadie en la bolsa, ¿vale? Entonces, los empleos solo se cuentan si están vinculados a la fase de operación y mantenimiento del proyecto o en las actuaciones de impacto socioeconómico y ambiental, ¿vale? Teniendo que estar ubicados los centros de trabajo en los municipios del anexo 1, que suelen ser los que indican que son los del convenio de transición justa, o en ese 20%, ¿vale? De la superficie limítrofe que nos permite las convocatorias, ¿vale? Entonces, se tienen en cuenta tanto los empleos creados por el propio proyecto como los empleos creados por empresas terceras, es decir, que tú llegas a un acuerdo con una empresa tercera, ¿vale? Pero siempre y cuando tú puedas demostrar mediante un acuerdo o un preacuerdo y presentarlo a las bases del concurso, ¿vale? Y los empleos hay que tener en cuenta que se empiezan a contar desde la resolución del concurso hasta la fecha límite para la obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, ¿vale? Entonces son como unos 5 años los que tú tienes para demostrar que tú finalmente has empleado la cantidad de gente que tú te habías comprometido, ¿vale? En cuanto a la formación, solamente se tiene en cuenta los residentes que sean de los municipios del anexo 1 de cada una de las convocatorias, es decir, que no te contaría formadores, personas que estuvieran formadas de los municipios anexos o colindantes, ¿vale? Y es necesario que finalicen la formación para que se cuente como una persona que esté formada. En cuanto a las instalaciones de autoconsumo, pasaría el mismo caso que en el tema de la formación, ¿vale? Aquí solo se tendrían en cuenta instalaciones de autoconsumo ubicadas en los municipios del anexo 1. En cuanto a las inversiones de la cadena de valor y financiación participativa, ¿vale? Primero estaría el tema de la inversión, ¿vale? Que lo que hace es hacer un ratio entre la adquisición de activos materiales e inmateriales y la contratación de servicios que se compromete a realizar sobre el coste total del proyecto, ¿vale? Y la financiación participativa, aquí lo que nos indican es que inicialmente debe ofrecerse exclusivamente a las personas que residan o hayan nacido en los municipios del anexo 1, que suelen ser los de transición justa, empresas que tengan su domicilio social y fiscal en esos municipios o administraciones locales de esos municipios. En el caso, es decir, en el caso de que sobrara una parte de lo que estaba reservado para esa parte de financiación, ya sí se podría ampliar el ámbito territorial, es decir, sería para ampliarlo a nivel provincial o autonómico en el caso de los proyectos que están en la Comunidad de Asturias, ¿vale? En cuanto a los criterios ambientales, ¿vale? Aquí sería el mismo en cuanto a las centrales hidráulicas, deberían tener el informe de contabilidad con el Plan Hidrológico Nacional y el resto de tecnologías, como ya hemos visto en el caso anterior, es a través del mapa de zonificación ambiental, ¿vale? Y esta parte de aquí también estaría un poco vinculada al impacto socioeconómico, ¿vale? Ya que son las medidas
lo que tiene en cuenta es la contribución en actuaciones de impacto socioeconómico, ¿vale? Que están vinculadas con la economía circular, mejora de la biodiversidad y la economía climáticamente neutra, ¿vale? En cuanto a la economía circular, pues serían, por ejemplo, utilización de materias reutilizadas o recicladas, ¿vale? O que supongan una reducción significativa en el uso de materias primas. Aquí, cualquier actividad que ayude a fomentar la biodiversidad, que se restaure alguna zona que haya en concreta que esté degradada y demás. Y por último, pero es que no veo, esto aquí. El importe de proyectos de importancia estratégica para la transición hacia una economía climáticamente neutra. Claro, aquí había un poco de duda de qué es lo que significaba, pero la normativa lo explica bastante bien. Es decir, lo que aquí se tenía en cuenta es la inversión en la producción de equipos para la transición hacia una economía de emisiones netas, ¿vale? Como por ejemplo, producción de equipos de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, etcétera, ¿vale? Producción de componentes esenciales, que sería el segundo apartado que entraría dentro de aquí, para hacer esos equipos, ¿vale? O la recuperación y la producción de materias primas fundamentales para lo que ya hemos comentado, ¿vale? Entonces, esas son las convocatorias que habría ahora mismo disponibles para los concursos, ¿vale? Pero como ya hemos comentado, hemos visto que también la parte socioeconómica se está teniendo muy en cuenta en otros tipos de convocatorias, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos varias convocatorias, una que es de hidrógeno, otra que es de producción de electricidad a través de energías renovables, ¿vale? En las que vemos la parte de externalidades, en las que se tiene en cuenta la generación de empleo, impacto social de género, transición justa, reto demográfico y demás, en las que, por ejemplo, en este caso tendrían 20 puntos, en esta otra ayuda serían 10, y aquí se estaría entre el 0 y el 50%, es decir, aquí no iba como punto, sino iba como porcentaje. Entonces, como ya hemos comentado ahora mismo, no tenemos unas directrices claras de cómo van a ser las convocatorias finales que van a salir para los concursos de conexión. Sin embargo, podemos más o menos hacernos una idea con algunas normativas autonómicas que han salido hasta ahora. Por ejemplo, si vemos la normativa de Galicia, ¿vale? Lo que hace ahora mismo es que es obligatorio valorar el impacto social y económico en los estudios de impacto ambiental, ¿vale? Entonces, dentro de los beneficios sociales y económicos que deben valorarse, por ejemplo, sería la mejora de las condiciones de vida, la protección de los usos ecosistémicos, que son los beneficios económicos, sociales, económicos y ambientales que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, ¿vale? Los mecanismos de reinversión, creación de empleo, que siguen todo esto de aquí, y lo que nos indica la normativa es que la administración puede poner en marcha indicadores para cuantificar estos beneficios, es decir, el importe de reinversión, el importe dentro de proyectos que generan huella industrial y económica, la cantidad de empleo y salarios que le pagas a tus trabajadores, los impuestos y los cánones que pagan, reducción de los precios de la energía, es decir, que más o menos esto nos puede dar una idea de hacia dónde se está moviendo el sector energético ahora, ¿vale? Y por último, queríamos indicar el caso de Canarias, ¿vale? Ahora mismo está en fase de información pública el decreto por el que se regula la participación local en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Lo que indica es que es necesario que en proyectos eólicos y fotovoltaicos en suelo que tengan una potencia igual o superior a 2 megavatios, haya un 20% de participación, ¿vale? Es decir, ya sea en capital o financiación o mixta, ¿vale? Entonces lo que intentan con ello es incentivar que la población participe de una forma activa, ¿vale? Entonces, ya viendo un poco lo que es la actualidad ahora mismo de cómo se encuentra a nivel legislativo, vamos a ver cómo esto podemos llevarlo a la parte práctica, ¿vale? Entonces, ahora lo que va a hacer mi compañera Rujo va a explicar un poco la metodología de cómo podríamos responder nosotros a todas estas convocatorias, ¿vale? Buenos días, encantados de saludaros a todos. Vamos a compartir y a empezar, y después bueno, toda la información que nos ha facilitado Raquel, creo que tendréis la cabeza también. Vamos allá. Bueno, lo veis todos, ¿verdad? Pues nada, este bloque segundo en el que voy a participar lo hemos centrado como las claves, ¿no?, en la licencia social, un poco para entender un poco cómo se materializa todos estos criterios que plantea Raquel y qué metodología empleamos nosotros, ¿no?, desde EHS para hacer hincapié, para no solo conseguir, que parece, más que conseguir, a mí me gusta hablar de para trabajar la licencia social en el territorio, sino también para dar respuesta de una manera clara y concisa a los criterios
que cada uno de los concursos nos pueden exigir. Pero antes de nada, me gustaría hacer una breve introducción sobre qué es esto de la licencia social, ¿no? ¿Qué es esto de la licencia social para operar? Porque cuando hablamos de licencia social, como desarrolladores o como promotores, nos vienen otras cosas a la cabeza y hay que hacer una pequeñita reflexión, ¿no?, sobre ello, sobre cómo surge, ¿no?, y por qué surge y así, ¿no? Pues es una propuesta, bueno, una iniciativa que nació gracias a las Naciones Unidas allá por el 2004, ya lleva una trayectoria, solo que aquí en España hemos empezado a hablar de ello de manera algo más reciente, ¿no? Y a través de la cual, fijaros, instaba a las empresas, principalmente de sectores extractivos, a hacer partícipes, ¿no?, de sus proyectos a pueblos indígenas. Ya sabéis dónde nos estamos, ¿no?, la referencia en el espacio. En los que operaban y contar con su consentimiento. Resalto esas dos palabras, hacer partícipes y contar con su consentimiento, porque fijaros, dice mucho, ¿no? Y ese beneplácito debía ser libre, previo e informado, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos que se considera que existe licencia social de un proyecto, ¿no? Cuando éste recibe la aprobación continua de esa comunidad local y por todos los grupos de interés afectados. Esto se refiere a que la ciudadanía, digamos, ¿no?, acepte el proyecto y se sienta parte de él. Y con esta reflexión podéis entender un poco, ¿no?, el encaje que tiene este concepto, esta terminología de licencia social dentro de los concursos y de las bases que nos ha comentado previamente Raquel. Pero fijaros, ahí, cuando hablamos de licencia social, también a nuestras cabezas nos vienen un poco palabras como manifestación, en contra, la ciudadanía no quiere, rechazo, ¿no?, que vienen a poner de manifiesto todo esto de los movimientos que se han denominado NIMBY, ¿no? Aquellos que dicen que renovables sí, pero no en mi patio de atrás, no aquí. O renovables sí, pero así no, también es un poco el diálogo. Y lejos de esto que ya lo conocemos y que entendemos que estos movimientos hay que entenderlos, hay que hacer un ejercicio de empatía, ¿no?, y entender en qué contexto se desarrollan, ¿no? Y muchas veces están motivados por ese miedo a lo desconocido, y otras veces también tienen que ver con esa presión territorial. Y hablando de presión, nos enfrentamos cada vez más a situaciones, ¿no?, que complican, ¿no?, y que complican el desarrollo de nuestros proyectos. Y es que de esos movimientos NIMBY, la presión social que ejercen se han terminado traduciendo en algunos casos, o corremos el riesgo de que se traduzcan en algunos casos, a lo que se denominan los movimientos NIMTO, ¿no?, no en mi mandato, que tiene que ver más con ese inmovilismo de los políticos a nivel local, sobre todo en la toma de decisiones, que dejan pasar, ante la presión social, no dejan pasar la tramitación y eso evidentemente afecta de manera directa a estos proyectos. En este contexto, ¿no?, y es también para justificar un poco con la transición justa, ¿no?, pues la transición energética justa, la administración, ¿no?, empieza a integrar, ¿no?, esos criterios de los que nos ha hablado Raquel para no solo poner frenos, sino para dar respuesta a que esa transición realmente sea justa, ¿no?, y tenga en cuenta tanto la opinión de la ciudadanía, ¿no?, como el comportamiento, y hacer esos proyectos que participen más del territorio. Y en esto es un poco, y aquí me vuelvo a las dos diapositivas de Raquel, que las paso muy rápido, ¿no?, el recalcar esos criterios socioeconómicos que tienen que ver y esa valoración, ¿no? Entonces, ante este contexto, ¿no?, en el que ya se tienen en cuenta y hay que trabajar, nosotros tenemos que coger y decir nuestros proyectos cómo encajamos esto, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las claves para esa licencia social? No solo para conseguir la licencia social en territorio de nuestros proyectos, sino también para dar respuesta a estas convocatorias. Desde EHS planteamos una metodología, ¿no?, que se centra como en 4 elementos o clave, ¿no?, que son ese diagnóstico territorial que nos permita conocer realmente e identificar los valores, las potencialidades y también las debilidades del territorio. Una segunda parte, un segundo bloque, que es conocer los grupos de interés, identificar los stakeholders y conocer esos grupos de interés que hay a nivel local, porque serán sobre los que realmente nuestro proyecto pueda impactar. Hacer todo el estudio de lo que ya nos ha comentado Raquel, encajando en esos criterios sobre el empleo, dónde va a impactar, ¿no?, el empleo de nuestro proyecto a nivel empleo, a nivel cadena de valor y sobre todo también conocer esas posibilidades de inversión a nivel local, ¿no?, que hace partícipe a la ciudadanía. Y por último, elaborar una serie de mecanismos de reinversión que no solo den respuesta a los criterios de cada una de las convocatorias, sino que además contribuyan a afianzar esa licencia y ese compromiso del proyecto en el territorio y de la sociedad con el territorio, esa aceptación. Pero esto, en todo caso,
si queremos trabajar realmente en la licencia social de nuestros proyectos, debemos hacerlo en base a la estrategia, una estrategia definida de diálogo territorial, una estrategia que no será firme, sino que será también flexible y se irá adaptando a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? Pero desde unas fases muy incipientes, ¿no?, en desarrollo hasta esa fase de desmantelamiento. Aquí no hay recetas, ¿no?, pero sí que vamos a ver un poco aspectos fundamentales de cada una de estas fases, que es lo que os voy a ir presentando ahora. Entonces, si hablamos de ese diagnóstico territorial, tenemos que entender que es un diagnóstico territorial del ámbito del proyecto, pero el ámbito del proyecto no solo se restringe al lugar, ¿no?, el espacio donde se ubican las instalaciones, sino es mucho más, ¿no? Es decir, hablamos de los municipios que son afectados por estas instalaciones, pero también el área de influencia del mismo proyecto, y es lo que hay que contemplar. Dentro de este estudio, de este área de influencia, evidentemente las convocatorias nos hacen poner el ojo en aquellos municipios que están dentro de transición justa, de reto demográfico, disculpad. Este diagnóstico debe tener un enfoque, ¿no?, que vaya encaminado a identificar las necesidades y las potencialidades del territorio. Será fundamental para poder llevar a cabo el resto de fases del proyecto, ¿no? Nosotros en este caso realizamos un análisis socioeconómico, un análisis territorial, identificar también la estructura territorial, el funcionamiento de ese ámbito territorial, y concluimos con una DAFO que nos visualice, que nos permita tener esa herramienta de diagnóstico en el que veamos esas debilidades y esas potencialidades sobre las cuales articular, ¿no?, nuestro proyecto, ¿no?, nuestra estrategia dentro del proyecto. Los informes, pues evidentemente, se acompañan de datos estadísticos y de una lectura comentada de los mismos. En ese segundo apartado nos vamos a trabajar con los grupos de interés que previamente, a través del diagnóstico, habremos identificado gran parte, pero que tendremos que completar con un trabajo de campo, ¿no? Identificar y conocer estos agentes locales sobre los que el proyecto va a impactar, ¿vale? Y también aquellos que pueden contribuir, con los cuales se pueden establecer sinergias dentro del proyecto, ¿no? Este mapeo le haremos, después de esa identificación, realizamos un mapeo en el cual colocamos, ¿no?, ubicamos estos agentes, estos grupos de interés, mejor dicho, en función del grado de la capacidad de influencia que tienen en el territorio, tanto en la toma de decisiones como en la influencia sobre la opinión de otras personas o de otros agentes, y el grado de afección por el proyecto, ¿vale? Hay que incidir que cuando hablamos del mapeo y los grupos de interés, no se trata de una herramienta estática, no es algo que se haga una vez y esa va a ser la fotografía a lo largo de los 20-25 años de nuestro proyecto, de nuestra planta, sino que es algo que evolucionará al paso que también evolucione la relación en el territorio de estos proyectos, ¿no?, cómo vaya asentándose. Y gracias a esta herramienta podremos definir nuestras estrategias de relacionamiento. Nos vamos a ese bloque 3, ¿no?, en el que centramos esfuerzos para dar respuesta a ese impacto sobre el empleo, sobre la cadena de valor y sobre la posible participación local. En este bloque, los estudios en los que trabajamos, hacemos un análisis, ¿no?, de cada uno de estos pilares en toda la vida útil del proyecto, en todo el ciclo de vida del proyecto, desde las fases de desarrollo hasta desmantelamiento, poniendo enfoque en cada una de ellas, y lo hacemos en base a una metodología adaptada, basada en fuentes, tal y como ha explicado previamente Raquel. No me quiero entretener mucho, pero vamos a ir punto por punto, ¿no? En este apartado, en generación de empleo, nos interesa hacemos esa estimación de la cantidad de empleos que el proyecto va a generar en cada una de esas fases, y lo haremos también por perfiles profesionales, ¿no? Para ello necesitamos saber, ¿no?, intuir el impacto que va a tener el proyecto en cuanto a la situación socioeconómica de la zona, previo que lo habremos realizado en la fase de diagnóstico, ¿no? Tenemos que poner el enfoque en cómo va a impactar en cuanto al desempleo a nivel local, ¿no? Es muy importante porque además a la hora del concurso va a priorizar. Y también en esa parte de igualdad de oportunidades de género, evidentemente haciendo ese refuerzo, porque nuestro proyecto tiene que tener ese enfoque para ser un proyecto ganador, y en esos perfiles, ¿no?, profesionales que haya. Un resultado gráfico y además también con texto, que es lo que llevarán nuestros informes, en el que podéis ver un poco la estimación, ¿no?, en base a esas estimaciones. En estas fases es importante incidir que el trabajo de la consultora también tiene que ir muy de la mano de la empresa, ¿no?, de los promotores, que tendrán que facilitar información. Cuanto más detalle haya en los proyectos,
más acierto en esa estimación, ¿no? Y en ese impacto, y podremos valorar mejor el impacto positivo que el proyecto va a tener en empleo, en generación de empleo. Pero por supuesto en cadena de valor pasa más de lo mismo, ¿no? Esa cadena de valor en la cual hay que identificar todas las características de esa cadena de valor asociada al proyecto con el enfoque que ha explicado Raquel, donde habrá una priorización en puntuación sobre el tejido industrial, el impacto que se tenga sobre el tejido industrial a nivel local, pero ese nivel local también podrá ser provincial, regional y nacional, y evidentemente priorizarán sobre el contexto europeo, ¿no? Proveedores europeos frente a los extracomunitarios, ¿no? Los estudios que llevamos pues, van en esta línea, ¿no? En valorar y en poner de manifiesto, ¿no? Ayudaros a cuantificar esto para de cara a los concursos encajarlo. Esto al final también tiene mucho que ver, ¿no? Cuando tus proyectos se enfocáis hacia una cadena de valor que impacte más sobre el tejido industrial local, porque tenga capacidad, evidentemente, porque no lo mismo nos basamos en información de referencia, tu proyecto será un proyecto no solo más valorado a nivel concurso, sino también más valorado a nivel territorial, ¿no? Y contribuirás al alcance al trabajo de esa licencia social a nivel local. En este tercer punto, participación de inversores locales, como bien lo ha explicado Raquel, ¿no? Esa parte en la que el proyecto permita la participación de inversores, ¿no? Para financiar el propio proyecto, ¿no? Permitir a las comunidades locales que se involucren al final es clave, ¿no? Y es fundamental por varias razones, ¿no? Porque permite generar un respaldo al propio proyecto y a que este sea más aceptado por la comunidad, ¿no? Y fortalece ese sentido de pertenencia, ¿no? A nivel local. También es complejo, ¿no? Dado también la cultura financiera que hay en este país, pero esa es una manera de incentivar esa cultura financiera también. Y hay que ver y hay que conocer también el potencial que hay en la zona de inversores, ¿no? Poniendo el foco, ¿no? en las grandes empresas que puede haber en el entorno del proyecto, en el ámbito de actuación del proyecto o en el ámbito provincial o incluso regional. Ver también, ¿no? Analizar ese potencial que hay versus al interés real que hay y establecer unas condiciones atractivas para los inversores. Y bueno, voy súper rápido para que no nos coma el tiempo también y dejar hueco a la parte más visual, ¿no? Y llegamos a este cuarto pilar, ¿no? Dentro de esas claves, donde hemos hablado de ese diagnóstico, de ese mapeo, de todo lo que era empleo, cadena de valor y participación local, y nos vamos a hablar un poco de los mecanismos de reinversión. Aquí me gustaría hacer una diferencia entre mecanismos de reinversión como definición dentro de las convocatorias en las que se habla de esos ingresos, de esa reinversión, ¿no? De un porcentaje de reinversión en territorio sobre los ingresos obtenidos, es decir, sobre lo facturado, lo que nos limita, ¿no? Nos encaja esos mecanismos de reinversión en unas fases ya de explotación del proyecto, ¿no? Y hablar también de las medidas de gestión social. Y aquí hablo por el tema de la licencia social, ¿no? Tenemos ambos mecanismos, tanto los mecanismos de reinversión como las medidas de gestión social contribuyen, ¿no? A ese trabajo en la licencia social, ¿no? Contribuyen a que el proyecto aterrice en territorio y a que se haga más propio, ¿no? Y que impacte positivamente sobre la ciudadanía y que contribuya de alguna manera a que tenga más aceptación. En cuanto a los mecanismos de reinversión, hay aspectos claves, ¿no? Como diferenciar que el esfuerzo económico generalmente que se hace, ¿no? Ese porcentaje suele ser proporcional a la puntuación del concurso. Si el concurso me dice que me va a dar un máximo de X puntos, pues voy a ir a ese porcentaje, ¿no? Y hay que estudiar bien y hay que articular medidas o mecanismos que impacten positivamente en el territorio. Luego, por eso, porque es un mecanismo de participación ciudadana como introducía previamente, y también hay que valorar ese esfuerzo económico que deba ser proporcional también a la necesidad de aceptación social del proyecto, ¿no? No es que sea como una herramienta, pero sí que es una clave, ¿no? Si tu proyecto va a impactar más en el territorio y los grupos de interés van a verse impactados positivamente, ya estás dando pasos hacia también el alcance de esa licencia social. He ido embalada
No, más para dejar paso a, creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Después de ver esa parte más normativa y esas claves, ver el encaje de una metodología, poder analizar o verlo plasmado en ejemplos prácticos, que será lo que ahora mi compañero Víctor nos presentará, ¿vale? Muchas gracias y os dejo con Víctor. Gracias, Ruth. Pues bueno, como vamos con el tiempo, vamos directamente a este último bloque, donde lo que pretendemos básicamente es daros una versión lo más práctica posible de lo que es la implantación en sí de un plan de relacionamiento social. Es decir, al final, toda esta teoría y todas estas bases que, como comentabais en alguna pregunta, por supuesto serán actualizadas. Sí que tenemos una idea de cuál es la tendencia, que es lo que comentaba al principio, y por supuesto al final lo que intentamos es adelantar el trabajo todo lo posible para diseñar este plan de relacionamiento social, que será un plan vivo y que por supuesto al final habrá que adaptar a las bases del concurso, pero tener en cuenta que las bases del concurso, una vez que salgan, tendrán un tiempo bastante limitado. En principio, conforme han ido hasta ahora, pues se da un plazo aproximadamente en transición justa de 2 meses para la preparación de todo y obviamente es un trabajo que anteriormente hay que hacer. Por empezar un poco con la teoría básica de un plan de relacionamiento social, qué es lo que queremos conseguir. Por supuesto, debemos ser prácticos, debemos tener una puntuación máxima, debemos intentar ir a hacer algo práctico que al final consiga una puntuación en base a nuestras bases de concurso. Eso es básico, si no, no tendremos proyecto, pero no olvidemos que este relacionamiento social y este plan en sí nos permitirá tener una vinculación con el entorno, nos dará la posibilidad de ayudar en el impulso socioeconómico del territorio y al final nos permitirá ser un vecino más en el territorio, es decir, la aceptación social a corto y medio plazo del proyecto, lo cual para cualquiera en fase de desarrollo sabe que significa tiempo y dinero en cuanto a la implementación de nuestro proyecto. Como os comentaba Ruth, estas son las partes teóricas del diseño de un plan de relacionamiento y sobre las cuales se fundamenta al final la parte práctica, que es llevar a cabo nuestro plan específico para nuestro proyecto. Nos falta una parte, una pequeña pieza, que es que todo esto viene de alguna manera engranado con una necesidad de escucha activa, es decir, de diálogo territorial para diseñar esta estrategia de relacionamiento social. Al final, todas estas fases teóricas que hemos hablado necesitan ese diálogo territorial para, al final, tanto poder evolucionar como poder al final ser lo más eficaces posibles de cara al éxito de nuestros convenios o de nuestras participaciones, de nuestras medidas de reinversión que vamos a utilizar en nuestro plan, como al final esa aceptación social que estamos hablando. Y esa interlocución tiene diferentes formas. Se puede hacer con entrevistas, se puede hacer con mesas de diálogo, se puede hacer con jornadas específicas o también hacemos, pues en muchos casos, plataformas de apoyo a nivel de canales de WhatsApp, web específicas, puntos de información, es decir, formas de alguna manera de que el territorio tenga la posibilidad de comunicarse con nosotros y que de alguna manera nos abra puertas de cara a esas oportunidades que en ese DAFO que comentaba Ruth nos van a permitir establecer este plan de relacionamiento social. Nuestro plan de relacionamiento social tenemos que tener en cuenta que debe ser transversal a todas las fases del proyecto, es decir, al final debe contar con que un proyecto desde la captación del terreno hasta su desmantelamiento tendrá diferentes características y necesitará de alguna manera abordar las diferentes fases y las diferentes características en este plan. Por otro lado, debe estar alineada con las directrices de los promotores, es decir, al final cada promotor tiene su estrategia, tiene sus planes de ESG, tiene
sus líneas estratégicas, sus ODS, y debe, de alguna manera, este plan reflejar cuáles son los criterios corporativos que de alguna manera premian en la estrategia del proyecto. Y por otro lado, por supuesto, deben estar basados, como hemos dicho, en la transparencia del diálogo territorial. Hablábamos de las fases del proyecto. Muchas veces nos surge la pregunta, ¿cuándo es el momento ideal de empezar? Pues realmente desde el momento que estudiamos la viabilidad de un terreno, ya podemos estar asumiendo un plan de relacionamiento social. Es decir, esta primera viabilidad puede tener ya dentro del estudio la prefactibilidad social, es decir, tener una idea de cuál es el termómetro del territorio en el que nos vamos a implementar. Aquí tenéis un poco las diferentes fases y, por supuesto, todas ellas deben ser abordadas dentro del plan de relacionamiento social. Por supuesto, nos encontramos con desarrolladores donde los terrenos pueden estar acordados, con lo cual, pues, parte del trabajo ya ha sido realizado, pero este plan también debe contar, pues, en cómo se han realizado esos acuerdos con los propietarios, para tener en cuenta también ese relacionamiento anterior a nuestro plan dentro del mismo. Y, por supuesto, hasta la fase de desmantelamiento, porque cada una de las fases va a tener una parte principal, o va a tener unas características principales que nos van a ayudar a soportar de alguna manera la implantación de esa licencia social. Pasamos directamente en plan Racing a un caso práctico. Hemos intentado simular directamente un caso donde tenemos una planta de tamaño medio, unos 30 megavatios, situada en el Coronil, una población de Sevilla, y lo primero que hacemos es hacer este diagnóstico territorial que estábamos hablando anteriormente. Si veis el cuadro de la izquierda, nos habla del paro, del porcentaje de paro que tenemos en el territorio. En el siguiente tenemos los diferentes sectores industriales de la zona, y lo primero que hacemos es montar ese puzzle. Cuando hablábamos antes, que también había una pregunta sobre este tema de qué se considera un agente local, pues según las bases del concurso, al final estamos hablando siempre del municipio donde se implementa el proyecto y los adyacentes. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es, una vez implementado nuestro proyecto de planta, establecer, pues, cuáles son aquellos municipios adyacentes, diferenciarlos entre cuáles son son municipios de reto demográfico de los que no, porque todo esto al final es el puzzle que nos hará juntar las piezas necesarias para saber cuál es la puntuación a la que vamos a optar, y jugar un poco con todas las medidas en función de esta fotografía inicial. Igual que las pirámides poblacionales, como es aquí el caso de abajo, también nos está dando una idea, por ejemplo, en este caso, de que la población está bastante envejecida, es una pirámide regresiva, y que además la capacitación en niveles superiores, en estudios superiores, no es muy alta, y es mayor en hombres que en mujeres. Con todo esto estamos evidenciando de alguna manera cuáles son las oportunidades que vamos a tener de cara a actuar con los actores sociales y de cara a buscar posibles acuerdos, posibles convenios o posibles actuaciones que nos ayuden, por un lado, a puntuar, y por otro lado, a tener un impacto positivo en el terreno, que es lo que al final estamos intentando. Pues este diagnóstico territorial, que en este caso, como os decía, es simulado, sí que de alguna manera nos da esta primera idea. En cuanto al paro, igual, aquellos municipios con mayor paro tendrán más posibilidades, por ejemplo, de actuaciones en temas de capacitación. En cuanto a la economía local, igual, pues en función de cuáles son los sectores principales, podremos intentar promover aquella economía local con nuestro proyecto que tenga más sentido y que pueda fundamentar de alguna manera y tener contrapeso al impacto socioeconómico en la zona. Una vez hecho ese diálogo, ese diagnóstico territorial, perdón,
pasamos a la identificación de esos grupos de interés. Ese mapeo que comentaba Ruth, donde tendremos diferentes actores. No olvidemos que no estamos hablando únicamente de actores institucionales. Por supuesto, los ayuntamientos, los órganos de gobierno son importantes y normalmente son agentes a administrar de cerca y a los que tener en cuenta, pero también hay otro tipo de agentes que podemos satisfacer y que de alguna manera van a tener un impacto positivo en nuestro proyecto, así como otros en los que creemos o podemos ver la necesidad de tener esfuerzos adicionales en informar sobre el proyecto para que de alguna manera haya visibilidad del mismo, o otros donde hay que monitorear y ver sobre la marcha. Tener en cuenta siempre que un mapeo es algo vivo, es algo sobre todo que tendremos durante todo el proyecto y que en las diferentes fases puede ir cambiando. Es decir, las diferentes agentes pueden pasar en función de lo que vayamos haciendo en nuestro plan de relacionamiento de una zona a otra o de ser más importantes o menos en nuestro plan. Una vez diseñado ese plan, pasaríamos a la fase tercera, donde vamos a establecer de cara a esas bases del concurso cuál es nuestro empleo en cada una de las etapas del proyecto y cuál es la cadena de valor del mismo. Sin entrar más en detalle, aquí os hemos puesto un ejemplo para una planta de unos 30 megavatios, donde directamente, tanto en fase de desarrollo como en construcción y operación y mantenimiento, establecemos cuál es más o menos este empleo, tanto directo como indirecto, y intentamos de alguna manera establecer el compromiso del empleo local, que como sabemos tendrá una puntuación adicional. Es importante destacar aquí que es importante también evitar los brindis al sol, es decir, no nos sirve poner un caso que no sea realista, porque de alguna manera podremos tener después una penalización en nuestro concurso. Pero para todo ello, tanto para el empleo como para la cadena de valor, os ayudamos a trabajarla y a identificar un caso realista que, ya sea a través de ejemplos del propio desarrollador o ya sea a través de nuestra experiencia, podamos hacer una fotografía realista, pero que además pueda competir en un concurso. Y pasaríamos directamente a las medidas de reinversión. Estas son de muchos tipos, como ha comentado tanto Raquel como Ruth. Podemos encontrar diferentes tipos y, por ejemplo, pues en los casos donde el empleo sea un problema, pues encontrar convenios de formación dual, de capacitación con nuestro entorno, que nos ayude de alguna manera a puntuar. También es importante destacar que todo lo que tenga que ver con convenios que mejoren la biodiversidad estarán de alguna manera fomentando dos piezas claves. Por un lado, podemos estar en un entorno donde mejoremos la situación ambiental de partida, y por otro lado tenemos oportunidades de establecer convenios y generación de empleo asociado. También, como hemos hablado también, en temas de autoconsumo, en temas de patrimonio, en temas de economía rural y, por supuesto, contratación de personas. También ha surgido durante las preguntas qué es la inversión local. Pues al final la inversión local tiene que ver con los municipios donde se desarrolla el proyecto y aledaños, donde directamente podemos hacer una oferta de participación. Existen diferentes tipos de plataformas donde al final podemos invitar a una inversión, ya sea a nivel de préstamo o a nivel societario, para de alguna manera hacer partícipe también a este territorio en cuanto a los compromisos o en cuanto al proyecto en el que vamos a entrar, lo cual evidentemente fomenta también esa situación de vecindad, de alguna manera, que intentamos conseguir. Perdón, he ido para atrás. Y ya sin más, comentaros dentro de este sprint algunos casos de éxito en los que hemos participado, donde podéis ver ejemplos concretos de medidas que han podido de alguna manera
demostrar que este relacionamiento social y que estos planes de relacionamiento social tienen su sentido. Por ejemplo, en el caso de Porzuna, donde 5 ganaderos pastores de la zona, que en parte podían estar en su momento en contra del proyecto, pues vieron la posibilidad de pasto para su ganado y una vez que este relacionamiento avanzó, incluso se pusieron bebederos para el ganado, lo cual significó una ventaja adicional para ellos, puesto que no hubo que desplazar al ganado dentro y fuera del parque cada día, sino que de alguna manera el ganado podía permanecer allí y es un ejemplo, por ejemplo, donde la actividad local, la economía local se vio fortalecida con este convenio que se llegó con ellos. En el caso de Zorita, por ejemplo, donde se ha capacitado a gente específica para la instalación de módulos y se impartió este curso, y donde había de alguna manera un pacto entre el desarrollador y la empresa constructora de la planta para contratar a una parte, en este caso el 40% de los formados en este curso. Otros casos de éxito, por ejemplo, en Tabernas Almería, donde a través de la instalación de panales de abejas en los paneles, valga el juego de palabras, pues se ha podido producir miel y esta miel, a través de la asociación ACIFA, se ha trabajado con ellos en la generación de la etiqueta para su envasado y de alguna manera también se ha fomentado después la venta solidaria de esos tarros de miel y la contraprestación de cara a la asociación con unos instrumentos que necesitaban para sus clases de musicoterapia, como contraprestación también a su actividad y a su involucración. O en el caso de la comarca del Andévalo, donde dentro de las actuaciones de Destapa el Andévalo, de la oportunidad de Destapa del Andévalo, pues se hicieron numerosas visitas a plantas de diferentes ediles, lo cual ayudó también a acercar estos proyectos a nivel gubernamental. Otro caso de éxito podemos hablar en el caso de Galicia, en concreto en la zona de Ribeira, donde por un patrocinio, de alguna manera, el desarrollador consiguió patrocinar la rapa de las vestas y de alguna manera formar parte de ese territorio y de las fiestas y culturas de la zona. O en el caso de La Robla, donde se ha hecho también cursos de capacitación a desempleados, que en este caso ha servido pues, para que 15 personas estén preparadas para la instalación de módulos de cara a la construcción de las futuras plantas. Por último, ya por concluir, comentaros que existe una guía que generada por ECODES y la Universidad Rey Juan Carlos, donde existen otros 7 casos prácticos con casos de éxito en los que tanto a nivel de biodiversidad como a nivel socioeconómica se ponen ejemplos de buenas prácticas en este sentido. Y ya simplemente despedirnos, dar las gracias a UNEF por la oportunidad de dejarnos enseñaros, mostraros un poco nuestro día a día de actividad en la consultoría en temas sociales y, por supuesto, quedamos abiertos a preguntas que podáis tener. Y, Laura, si te parece, coordinas tú esa parte. Sí, perfecto, que no se me conectaba la cámara y el micro, disculpadme. Vamos a ver, vamos con el tiempo un poco justos, entonces vamos a contestar algunas de vuestras preguntas. Lo primero, a todos los que habéis preguntado si el webinar va a estar disponible y se va a poder ver.
El webinar está grabado, se va a subir en YouTube y aún así todos los inscritos vais a recibir un mail con todo el material del webinar y con los contactos tanto de Ruth como de Raquel como de Víctor para que les podáis plantear todas las cuestiones que consideréis oportunas y las dudas que se han planteado aquí que hoy no dé tiempo a resolver, ¿vale? Entonces, vamos con la primera pregunta que es de María Cebrián, que dice, en los concursos de capacidad hay que puntuar en todos los apartados como en los de transición justa. Vale, pues si queréis contesto yo, en la propuesta de convocatoria como tal no indica que sea necesario puntuar en todos los criterios. No obstante, por ejemplo, sí indica que en los criterios ambientales tienes que sacar una puntuación mínima de 4 puntos, tanto en la planta como en la línea de evacuación, para poder presentarte al concurso. Entonces, cada una de las convocatorias indica si es necesario o no que haya puntuación mínima. Vale, fenomenal. Luego teníamos otra pregunta de Verónica Estrella que dice si se podría dar un ejemplo de prefactibilidad social. Dice, se me ocurre consultar a la autoridad acerca del estado de aceptación social en la zona. ¿Algún otro? Nada, Bueno, buenas. Víctor, Ruth, ¿quieres? como quieras. No. Vale. Nada, en principio es que eso es parte del trabajo, o sea, eso consiste en esa estrategia de relacionamiento social a través de la cual puedes empezar, ¿no?, a percibir ese mapeo inicial y ese primer contacto con los agentes territoriales, y eso es parte de lo que nosotros nos dedicamos justo, ¿no? Viva por ahí tu respuesta, Víctor, también, si quieres Sí, aportar bueno, lo que algo. íbamos a decir, igual que probablemente se entiende mucho mejor la factibilidad medioambiental, es decir, cuando nosotros vamos a implementar nuestro proyecto, nos preocupamos de saber si estamos en una zona PEI, no estamos en una zona protegida, si tenemos pues infraestructuras, etcétera, pues igual que se hace ese tipo de prefactibilidad en estos estudios, también hacemos la parte social, donde se puede hacer un primer tanteo de saber si ha habido rechazo previo a otras instalaciones y cuál es un poco el grado de contestación que podemos encontrar en función de las características de nuestro proyecto. Vale, fenomenal. Pues nada, vamos a seguir con alguna más, que todavía nos quedan 5 minutitos. Claudia Leonardi dice que esperamos una actualización de las bases del concurso con respecto a las publicadas como borrador en junio de 2022. De ser así, ¿cuáles podrían ser las modificaciones? Bueno, yo creo que eso Raquel ha dado un poco las pautas. Las modificaciones que hemos visto hasta ahora han ido desarrollando un poco las bases hacia ser lo más objetivas posibles. Empezaron a ser de alguna manera con cierta otra subjetividad y de alguna manera también fomentando algunos temas prioritarios que en principio podían no tener tanta importancia, pero que al final han hecho pues, que temas como el autoconsumo, las comunidades energéticas o este tipo de inversión local sean conceptos que cada vez están más claros que van a tener su peso en esas bases finales, que por supuesto no conocemos, pero que vemos un poco la tendencia en función de cómo han ido discurriendo pues eso, los concursos de transición justa y cómo la legislación a nivel autonómica está enfocando un poco todo el impacto socioeconómico. Tenemos otra pregunta que indica, aquí nos pone, ¿qué hacéis cuando se localiza en un territorio que hay oposición social a las energías renovables? ¿Quién quiere? Venga, yo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Lo hacemos siempre, evidentemente, de la mano de promotor, ¿no? Pues aterrizar y mucho diálogo territorial, ¿no? Identificar y hablar y establecer contacto y diálogo territorial. No se trata de salir corriendo, entiendo, ¿no? Salvo las directrices que marque, pero diálogo territorial, establecer una estrategia y comunicar. Es muy importante conocer la fuente de ese rechazo, es básico lo que hablábamos de ese diagnóstico, entender muy bien quién y por qué, y por supuesto esa transparencia es básica. La comunicación, por supuesto, no siempre va a ser la que solucione las cosas, pero sí de alguna manera es importante informar porque también es un momento donde los rechazos también, muchas veces la contestación social exagera parte de los mensajes
y es importante contrarrestar esos mensajes con la realidad del proyecto a un nivel, además, donde se esté explicando las cosas pues de una manera cercana y de una manera clara y transparente al nivel que se tiene que hacer. A veces los desarrolladores explican las cosas de una manera muy técnica y eso hace que parte del mensaje pueda quedar en el aire o no llegue a calar tanto como debería en el territorio, y por eso pues eso, al final los gestores locales pueden ayudar de alguna manera a dar ese mensaje. Bueno, y aquí, si os parece, yo también os voy a añadir que luego desde UNEF se intentan siempre detectar todas estas partes que son más reacias y se intenta desde un nivel institucional también, pues, insisto, detectarlas y trabajar a ellas en un nivel más, bueno, pues de gobierno Sectorial. y político, exactamente. Vamos con la última, si os parece. Dice, ¿a partir de qué tamaño de planta, por ejemplo, una instalación agrivoltaica o una balsa de riego con una instalación fotovoltaica flotante, se debería hacer un estudio y licencia social para un concurso de capacidad de acceso? ¡Wow! Esa es de Muy premio. compleja Esa es de para el premio. tiempo que tenemos. En principio yo entiendo que por potencia instalada no hay un límite concreto, es decir, al final dependerá un poco en cada caso de cuál sea, pues eso, el porcentaje de inversión. No sé, Raquel, si tienes ahí alguna otra idea, pero en Claro, no, a principio... ver, básicamente es para presentarte, tú tienes que llevar unos convenios o unas cartas de compromiso, entonces realmente no hay un mínimo, tú al final lo que a ti te puntúan es en función de la potencia que tú quieres pedir, los compromisos que tú llevas, pero no hay un mínimo que sea necesario. Sí, básicamente. Genial. Bueno, pues si os parece, por tiempos, lo vamos a dejar aquí. De todas formas, deciros a todos, porque tenemos un montón de consultas pendientes, que no daría tiempo a responderlas todas. Solo recordaros que os vamos a enviar tanto la grabación del webinar como los contactos de Raquel, de Ruth y de Víctor, para que les podáis trasladar a ellos todas estas consultas y cualquier cosa que consideréis oportuna. A los tres, muchísimas gracias por llevar a cabo este webinar junto con UNEF Un placer. Sí. y Igualmente. por futuros que vuelvan. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.